Señor, necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, también para adentrarnos a considerar tu palabra. Edifícanos tú, háblanos. A veces venimos, Señor, por costumbre, a veces incluso con cierto menosprecio en nuestro corazón, porque ya sabemos, pensamos, o no nos parece que pudiera ser tan interesante, pero Señor, aquí estamos, y los que están desde casa, que serían los menos, no saben que hoy puede ser algo tan especial, porque en tu misericordia que ya cantamos, tú tienes preparado algo. Háblanos, háblanos, Señor, háblanos. Déjanos examinarlo todo y retener lo bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Concluimos el capítulo 16, que es el último de la carta o epístola que escribiera el apóstol Pablo a los romanos. Una de las cartas más hermosas, como ya pudimos ver. Y aunque no la iniciamos desde el primer capítulo, lo que estuvimos estudiando juntos era muy práctico y no va a ser diferente. Aunque al principio del capítulo 16, que como dije es el último, pareciera que es algo tan individual y personal de Pablo y que pues no tenemos mucho que ver nosotros. Sin embargo, aún ahí podemos aprender algunas cosas como vamos a ver. Miren, ya para cerrar su carta, Pablo, que había estado viviendo persecuciones, amenazas, cárceles, no se podía olvidar de sus amados hermanos. Los tenía seguramente en sus oraciones, como él lo dice. Y entonces, sabiendo que estaban allá en Roma, no quiso dejar de enviar saludos y recomendaciones personales. Y comienza hablando de la hermana Febe. Ignoramos en la mayoría de los casos quién era cada uno de estos hermanos, pero para Pablo eran entrañables hermanos. A la hermana Febe se dirige con un saludo, pero con una petición para los hermanos de la iglesia en Roma, recomendándola, recomendándola. Acabo de terminar hace unos días, bueno ya 8 días, el libro del hermano Cameron Townsend, un hombre de Dios completamente que Dios usó para traducir la Biblia a miles de idiomas. Yo me quedé asombrado de cómo Dios usó a Cameron Townsend. Él fundó el Instituto Lingüístico de Verano, la agrupación llamada Wycliffe. Y todo lo que en su corazón había era el deseo de que miles y toda la gente pudiera comprender la Biblia en su propio idioma. Y Dios estuvo con él, y a pesar de los años que él vivió, Dios lo respaldó. Actualmente hay miles, como ya dije, de idiomas. Y fíjense que lo más hermoso es que Dios permitió que él pudiera tener su servicio y su trabajo, sí, a nivel mundial, pero en México. En México el hermano Cameron Townsend comenzó su trabajo cuando él era un joven. Y al principio cuando quiso venir aquí, le dijeron, en México no vas a poder, porque acaba de subir al poder un hombre que es ateo y que establece que no va a entrar ningún gringo con sus ideas y no va a permitir que haya un evangelio ni cosas religiosas en México. Pero el hombre, Cameron Townsend, tenía mucha fe. Y no solamente pudo entrar, sino que terminó siendo íntimo amigo, fíjense, no exagero al decir íntimo amigo de Lázaro Cárdenas. Fue un milagro, desde luego.
Cameron Townsend se casó y Lázaro Cárdenas con su esposa fueron sus padrinos de bodas. A ese grado llegó. Y le obsequió el edificio que ahora está en San Fernando número 1, donde se instaló finalmente la sede del Instituto Lingüístico de Verano. Corría el año de 1971. Cuando yo supe de ese instituto, y un hermano que conocí estaba orando porque pudiera Dios levantarme obreros. Y entonces nos conectó, cuando nosotros le hicimos ver que nosotros queríamos ser misioneros, nos conectó a mi esposa y a mí con el hermano llamado Howard Klassen, que era uno de los hermanos que trabajaban allí. Y tuvimos la oportunidad de ir al Instituto Lingüístico de Verano a conocerlo. Después seguimos yendo para empaparnos un poco más y nos llamó la atención y dijimos, vamos a meternos aquí. Teníamos que ir al instituto que estaba en Oklahoma para que ahí nos capacitaran y entonces ya nos iban a enviar alguna sede para traducir la Biblia al idioma donde nos iban a mandar, pero nuestro obstáculo fue el inglés. Como no sabíamos inglés, no pudimos. Y se concluyó la esperanza. Pero tuvimos acercamiento y pudimos ver cómo se trabajaba ahí. De manera que ahora que estuve leyendo la historia de Cameron Townsend, pues mi corazón se emocionó y se conmovió al recordar algunas cosas, porque los datos que aparecen allí me tocó experimentarlos en carne propia. Menciono esto porque aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, estaba pensando precisamente en cada uno de los hermanos que habían estado trabajando con él. Y Febe había sido una hermana muy especial que había servido en la iglesia de Cencrea. Ella, al decir estaba de servidora, se refería a diaconisa. Y les pide con una recomendación que la reciban en el Señor. De ahí vino el recuerdo de Cameron Townsend, porque para poder entrar a todos los lugares donde entró, milagrosamente el Señor lo conectó con algunas personalidades del gobierno y cada uno de ellos les dio una recomendación por escrito, una tarjeta, y él las guardaba. Nunca imaginó que esas recomendaciones pudieran tener el impacto que tuvieron para lograr meterse con el secretario de Educación y con todos los grandes hombres. Después fue que conoció al presidente Lázaro Cárdenas, pero antes de eso, las recomendaciones que le dieron por escrito le ayudaron para meterse poco a poco en México y hacer su labor. Recomendaciones. ¿Tú recuerdas haber sido recomendado por alguien y que eso te sirvió? Juanito, ¿en tu trabajo te recomendó alguien? Tu cuñada. ¿Alguien más? También tu hija. Una recomendación. Mis calificaciones no me sirvieron para poder entrar a la inauguración del tecnológico en Morelia, cuando ya tenía yo la oportunidad. Se requería una calificación arriba de 8 y pues las mías eran muy por debajo. De manera que no tuve oportunidad, pero Dios, que conoce todo, me abrió una puerta, porque lo único más o menos bueno que hice de mi juventud fue declamar, y entonces en la fiesta final del colegio, de la escuela, declamé y ahí estaba un hombre del gobierno, y recuerdo que mandó a alguien y me dijo, si tú vas a entrar
al tecnológico, piensas en la posibilidad. Y le dejó a mi mamá una tarjeta de recomendación. Entonces le dije, mamá, ¿qué hago? Pues presenta tu examen. Mamá, pero siento que no lo voy a pasar. Pues yo también siento. Y no lo pasé. Entonces dijo mamá, pero mira, tenemos la tarjeta del mayor, era un mayor del ejército. Y entonces fuimos a su oficina y tocamos la puerta y no nos querían recibir, pero cuando sacamos la recomendación, nos recibieron y con esa recomendación que le llevaba, me firmó y me tuvieron que aceptar en el tecnológico de Morelia. Yo me acuerdo de esa recomendación. Sí, las recomendaciones funcionan muchas veces. Y aquí Pablo estaba recomendando a nuestra hermana Febe, decía, trátenla, fíjense, como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de nosotros, de ustedes, porque ella, Febe, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora estoy leyendo la vida de Cristóbal Colón, que yo por cierto dije, no quería yo leerla pero también Cristóbal Colón logró llegar hasta donde llegó, a través de muchas recomendaciones que recibió. Y si no hubiese sido por ellas, por ejemplo, un día pasó por un monasterio y tocó y salió un monje que él ni conocía, pero se identificaron con esto de la navegación y resultó que este monje conocía a la reina Isabel. Y entonces él le dijo, pues mira, te doy esta recomendación si vas a buscar a la reina para que te abra camino. Dile que tú me conoces y eso le ayudó a Cristóbal Colón, una recomendación. Yo no sé qué tanto le bendijo, yo creo que sí, o le benefició a Febe que Pablo la haya recomendado. Porque no nos da el resultado, no nos dice cómo. Pero Pablo la recomienda. Gracias. Y les pide que la traten y la ayuden en todo lo que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y Febe también me ha ayudado a mí. Pablo era un hombre agradecido, no se olvidó de lo que Febe había sido para él. Parece que en Filipenses capítulo 4 hay una referencia de ella, al menos allá nos manda el mismo Pablo. Vamos a ver qué dice allí. Capítulo 4, versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. No la menciona, pero está refiriéndose al trabajo que cada uno de ellos hacía a favor del reino. En el verso 3 saluda ya a un matrimonio que ese sí está más conocido porque se ha citado en otras partes, en el libro de los Hechos, sobre todo, capítulo 18. Cuando escribe este último capítulo, dice, salúdenme por favor a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue la relación de Priscila y Aquila? ¿Quién recuerda lo que dice el libro de los Hechos? ¿No lo recuerda? Bueno, lo que sí destaca el apóstol Pablo, y aquí es algo importante, es que dice, salúdenmelos porque son colaboradores,
Y reconozco que ellos expusieron su cuello por mí. Así dice literalmente el original griego. Expusieron su cuello por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Imagínense qué trabajo debieron haber hecho Priscila y Aquila, de que Pablo reconocía que habían expuesto su vida por causa de Pablo y todas las iglesias de los gentiles los reconocían también con amor. Enseguida, versículo 5 dice, salúdenme también a la iglesia que está en casa de Priscila y Aquila. Ellos habían abierto una reunión y allí se congregaban los cristianos en la casa de Priscila y Aquila. Salúdenme a Epéneto, amado mío. Epéneto es el primer fruto de Acaya para Cristo, fue el primero que se convirtió en Acaya. Salúdenmelo, por favor. Hay una referencia en 1 Corintios 16, 15. Y luego dice, salúdenme a María, la cual ha trabajado mucho por nosotros o por ustedes. ¿A qué María se referiría? ¿Quién sabe? Había muchas Marías. Podía ser la misma Virgen María. Pues sí, María Magdalena. Alguna de esas Marías. Podía ser cualquiera de ellas, pero lo que destaca Pablo es que ha trabajado mucho por ustedes. Versículo 7 dice, salúdenme a Andrónico y a Junias o Junia. Ellos son mis parientes, no solamente hermanos en Cristo, pero mis parientes, pero también han sido mis compañeros de prisiones, fíjense. Andrónico y Junias habían estado en la cárcel junto con Pablo por causa del Evangelio. Parientes de Pablo, muy poco sabemos de ellos, prácticamente nada más aquí se mencionan, pero lo que sí destaca Pablo es que habían sido encarcelados con él. Ellos son insignes entre los apóstoles. Para todos aquellos que en este tiempo podemos denominarlos cesacionistas, porque ha cesado la fe en creer que todavía hay poder de Dios, ministerios y mover sobrenatural del Espíritu Santo. Ellos mismos niegan la posibilidad de que haya habido más apóstoles. Yo creo que ustedes se han topado con personas que dicen, apóstoles nada más hubo 12, pero no es verdad. Este solo versículo nos muestra que hubo miles de apóstoles. ¿Quién es un apóstol, Pepe? ¿O qué quiere decir apóstol? Apóstol es enviado. Correcto, etimológicamente, literalmente, la palabra apóstol del griego quiere decir alguien que se envía. Entonces, ¿cuántos fueron enviados a predicar el Evangelio? Miles. Solo que la connotación de la palabra en la actualidad se le ha pervertido en un sentido, se ha tergiversado. Pareciera que la palabra apóstol es un título honorífico, algo así como papa. Pero no, hermanos, simplemente es alguien que es enviado. ¿Sí? Se apostola a alguien, se envía a alguien, se convierte en un apóstol porque ha sido enviado. Eso es lo que quiere decir. Y en este caso, Pablo de alguna forma reconoce que Andrónico y Junia habían sido enviados y ese trabajo que ellos habían desempeñado los había llevado hasta la cárcel. Ellos, dice, incluso, fueron antes de mí en Cristo. Pero me gusta la expresión de Pablo cuando dice son insignes entre los apóstoles. ¿Qué entiendes por eso, Checo? ¿Qué querrá decir? Son insignes entre los apóstoles.
Lo tuviste que buscar. Es que, sí, A ver, antes de que nos des la respuesta que ya dice, estás buscando, ¿habrá alguien que no la busque y que tenga una idea? Lalo. Perdón, Checo. A mí me suena que son los primeros o los que van delante. Insigne, algo más. Te acercas un poco. Mande. Señalados, algo más. Insigne. ¿Cómo qué? Insignia, estandarte. Sí, por ahí va. Sí, mi amor. ¿Tú vas a saber? Pues como el hermano Juanito dijo señalado, como que a mí me pareció que era señalar a Dios. A mí me parece. No le oí. ¿Qué dice? Señalar a Dios. ¿No? Una persona insigne, vamos a llamar que es una persona especial. Que dentro de todos los apóstoles, estos eran apóstoles especiales. Ahora sí, Checo, si quieres, ¿cómo dice allí? Estimados. Es que es más que estimado. Una persona que es insigne es una persona que que destaca entre otros. Por eso dice, entre todos los apóstoles, Andrónico y Junias eran especiales, insignes. Naomi, ¿qué dice allí? Que es una persona célebre, famoso, ilustre, conocido, de renombre, célebre. Sí. No era un apóstol nada más, eran apóstoles especiales. ¿Qué puede hacer la diferencia? En el caso de los apóstoles. Mande. La entrega, el trabajo. Todos ustedes conocen a muchos pastores, de todos lados. Todos ustedes conocen a muchos deportistas, pero no todos son iguales. Hay algunos que son insignes, hay algunos que son más altos, los que han trabajado más o los que han sufrido más o los que han ganado más. Eso quiere decir insigne. Entre todos los apóstoles para Pablo, Andrónico y Junia, que eran sus parientes y que sufrieron por causa del Evangelio y que estuvieron en la cárcel y que además empezaron a servir a Dios antes que Pablo, ellos eran insignes. Pero cuando dice antes que yo en Cristo es que se convirtieron antes o sirvieron antes. De ahí pasamos al versículo 8, con otro nombre raro, ya saben, los nombres latinos, romanos, griegos. Y aquí en el 8 se refiere Pablo a Amplias, amado mío en el Señor. No dice más, solamente dice, salúdenme a Amplias, amado mío en el Señor. Y en el 9 dice, salúdenme también a Urbano. Urbano es nuestro colaborador en Cristo. Trabaja también como nosotros. Y Estaquis, qué nombres, ¿verdad? Estaquis, amado mío. Verso 10. Salúdenme a Apeles, aprobado en Cristo. Salúdenme a los de la casa de Aristóbulo. ¿Cómo interpretas aprobado en Cristo, Telma? ¿Qué te imaginas que quiera decir? Fulano de tal es aprobado en Cristo. Pues que lo que hace y lo que dice ha sido respaldado por Dios. Podríamos decir algo así como buen testimonio de un cristiano. Sí. Él fue un hombre de buen testimonio, porque pues sabemos muchos cristianos, pero hay de cristiano a cristiano y hay de testimonio a testimonio.
Pero para Pablo, Apeles era un cristiano aprobado. Tenía palomita como cristiano, en pocas palabras. Y también saluda a Aristóbulo y a su casa. Versículo 11. Salúdenme también a Herodión, otro pariente. Salúdenme a los de la casa de Narciso, los cuales son en el Señor. Y luego habla aquí de dos nombres bien feos, de dos hermanas. Salúdenme a Trifena y a Trifosa. En mi vida yo he oído el nombre de Trifena o Trifosa en nadie. No sé si ustedes sepan de alguien que se llame Trifena García o Trifosa Cervantes. Perdón si hay algún García o Cervantes aquí. Trifena o Trifosa. Pero miren lo que dice de ellas, a pesar del nombre medio feo. Las cuales trabajan en el Señor. Salúdenme a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. También salúdenme a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Podía ser hermano de Pablo. O Pablo había considerado a la mamá de Rufo como una mamá. Salúdenme a Síncrito, verso 14, a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. ¿Cómo es que Pablo se acordaba de todos por nombre? Los llevaba en su corazón. ¿Saben por qué yo creo que Pablo los tenía bien claros? ¿Qué piensan? Habían sido de gran ayuda, sí, pero ¿saben por qué los tenía? Yo creo que porque todos los días oraba por ellos. Cuando tú oras por alguien más seguido, es difícil que se te olvide su nombre y que se te olvide la persona, ¿no es cierto? Verso 15, antes de la enseñanza de esta noche, seguía saludando a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Es aquí donde se habla de que el beso que nos debemos como creyentes es un beso santo. Una vez un pastor dijo, hermanos, la Biblia dice que se saluden con un beso santo, pero algunos dan santos besos. Yo creo que este beso debiera, aunque no es costumbre, también darse entre los hombres, sin pensar mal, como lo hago con mis hijos, por ejemplo. Algunos hermanos me besan, porque el beso significa en el terreno espiritual más acercamiento, más cercanía, más amor manifiesto con alguien. Ahora comienza el versículo 17 hasta concluir 10 versículos más para cerrar con la carta. Y aquí es donde viene la enseñanza de esta noche. Pablo dice, yo les ruego, hermanos, que se fijen, que tengan cuidado, que no descuiden, que estén pendientes en los que causan divisiones, en los que causan tropiezos, aquellos que contradicen la doctrina que ustedes han aprendido. No se junten con ellos. Ya no nos empieza a gustar el cambio que Pablo hace al despedirse de los romanos. Porque Pablo también tenía en su corazón la preocupación, como lo vemos a lo largo de las distintas epístolas, de que la iglesia pudiera ser una iglesia sana, una iglesia en donde prevaleciera el amor, la unidad, el crecimiento, la verdad,
la honestidad. Toda iglesia necesita experimentar esto. Porque es una de las cosas más importantes que van a honrar a Dios y van a bendecir a la iglesia. Lamentablemente el diablo también lo sabe. Y como sabemos cuál es su función, robar, matar y destruir, esto que Pablo está vigilando y que les está advirtiendo, el diablo va a tratar de que no solamente no lo tomen en cuenta, sino todo lo contrario. Concretamente el apóstol les está diciendo, miren, fíjense, la palabra fíjense, repito, quiere decir tengan cuidado, observen bien. Abusados, diríamos ahora en nuestro lenguaje coloquial. Ponte abusado, le dice Pablo. Chécate a esos que están queriendo dividir al cuerpo. Aquellos que están poniéndote piedras en el camino y que te están poniendo en duda en cuanto a la doctrina que tú has estado recibiendo. No te juntes con ellos. ¿Cómo saber cuando alguien está tratando de dividir? ¿Cómo saber cuando alguien está afectando en nuestra doctrina? No es muy difícil si somos hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos deja sentir cuando alguien no está teniendo un buen espíritu, hermano. Y una característica es cuando empezamos a hablar mal de otros, sobre todo de los líderes. En todas las iglesias o congregaciones locales siempre va a haber hermanos o no hermanos que metan cizaña, que metan divisiones. En todas, hermanos. Yo lo he sufrido en los años que tengo de pastor. Hasta la fecha. Hasta ahorita mismo. ¿Por qué llega a suceder esto? Bueno, porque todos tenemos diferentes opiniones, todos pensamos diferente, porque todos tenemos diferentes gustos también. Y entonces, dependiendo de eso, de nuestra carnalidad, de nuestra forma de ser, de nuestro carácter feo, es muy fácil que metamos cizaña en medio de los hermanos cuando estamos juntos. Es muy fácil. Chismes, verdades. Pero aquí lo que está advirtiendo el apóstol es: tengan cuidado con los que causan divisiones. ¿Se acuerdan que el domingo les compartía yo sobre el versículo que tenemos en la pared? Y hacía yo referencia a lo que Jesucristo, antes de morir, había orado al Padre de una manera muy especial. Él clamó a Dios y le dijo: Señor Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Que sean uno. Ser uno no es fácil. Ser uno no es fácil. Ser uno quiere decir que sentimos lo mismo, que pensamos igual en las cosas fundamentales, que somos uno en el caminar que tenemos. Eso yo diría que es lo más difícil que pueda haber, porque somos orgullosos. Ese es el problema principal cuando no hay unidad. Y es muy triste, hermanos. Lo hemos vivido mucho. Pero Jesús le pedía al Padre: Señor, te pido por estos apóstoles que tú me has dado. Te pido que estos que han andado conmigo estos 3 años sean uno. Jesús tuvo problemas con ellos en cuanto a la unidad. Tuvo que reprenderlos varias veces porque no eran uno. Jesús, siendo nuestro bendito Señor,
muchas veces les llamó la atención. Se acercaron por ahí un par de hermanitos. Oye, Señor, queremos decirte algo acá. ¿Qué quieren? Pues mira, Señor, ahora que tú estés ahí en lugar de Herodes o en lugar de Pilato, pues vas a necesitar ayuda. ¿Qué tal que si a mí me pones del lado derecho ahí en el trono y a mi hermanito lo pones del lado izquierdo y ahí vamos a estar contigo reinando? Pero Jesús no andaba escondiéndose, entonces yo creo que alzó la voz, dijo: cualquiera que sea o quiera ser el primero, ay, cállate, Señor, era una cosa aquí entre nosotros. Y bueno, estoy imaginándolo porque dice que después de que oyó lo que Jesús dijo, los apóstoles se enojaron con ellos. ¿Saben por qué se enojaron? Porque eran muy espirituales y ellos no hubieran pensado nunca en eso. ¿Sería por eso? Se enojaron porque les estaban ganando la partida. Se enojaron porque se les adelantaron. Cada uno de ellos deseaba tener un lugar preeminente al lado de Jesús. Me recuerdo y apenas lo leí cuando Jesús ya se va a ir, que estuvo casi al final de la vida de Pedro, o al final de haberse encontrado con Pedro. Y le dice: Pedro, cuando eras joven tú te amarrabas como querías, pero cuando seas viejo te van a amarrar otros y te van a llevar a donde tú no quieras. Diciendo con esto de qué tipo de muerte iba a tener Pedro, crucificado. Pasado eso, caminó Pedro con el Señor y el apóstol Juan, como siempre, pegadito a Jesús, iba ahí cerquita. Y dice la Escritura que Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿y este? ¿Y este qué? Toda la vida Juanito había sido muy cercano al corazón del Señor. De hecho, él mismo se identificaba como el discípulo amado. Era el consentido para mí de los 12. Y yo creo que Pedro estaba hasta el copete porque dijo: hasta ahorita que ya se va el Señor, hasta ahorita que ya resucitó y que ya se apareció a nosotros, ahí viene este. ¿Y este qué, Señor? Y el Señor le dio una respuesta medio fuerte. Le dice, casi le dijo: ¿qué te interesa a ti? Si yo quiero que este se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Claro que aclara ahí mismo y dice, no le dijo definitivamente que Juan no iba a morir, pero este concepto, dijeron, se me hace que nunca va a morir Juan, va a ser un milagro. Y casualmente en la historia nos narran que Juan fue el último apóstol en morir, casi a los 120 años. Pero menciono esto porque siempre ha habido envidias. Las hay ahorita y las va a haber en unas semanas o meses. Siempre ha habido envidias. ¿Qué es la envidia? Y sí, querer algo que tiene otro para mí. punto. Pero más que eso, y sí, yo creo que la envidia es un sentimiento negativo por algo que tiene otro que yo no tengo. No es solo quererlo, sino es sentirme mal. Tú tienes algo, yo no lo tengo y me siento mal. Eso es la envidia. La quiero yo. Y mientras no la tenga o el otro tenga y yo no, esa es la envidia. Y alguno ha dicho en algún momento que la envidia es uno de los pecados que menos identificamos en nosotros mismos. A lo mejor si te dicen tú eres enojón, pues no tienes mucho chance de negarlo. Tú eres orgulloso, pues sí soy orgulloso. Pero si yo te digo eres envidioso, Joshua Leví, envidioso. No, Punchis, yo no soy envidioso.
Es muy difícil estar conscientes de ser envidiosos. Eso es una de las cosas que puede crear divisiones también. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en una iglesia que produzcan envidia en medio de la iglesia? Muchas, muchas, lamentablemente. Lamentablemente. Y la envidia, pues, puede producir división. ¿Se acuerdan de Coré, Datán y Abiram? 3 personajes de la época de Moisés. Una de las cosas que Coré, Datán y Abiram le reclamaron a Moisés fue: no nada más Dios habla a través de ti, no nada más, ¿a poco nosotros no hemos también sido usados por Dios? ¿Te crees mucho, Moisés? Estaban muriéndose de envidia, al grado de que Dios guió a Moisés para que hicieran una prueba. Y fue cuando pusieron las varas. No sé si estoy bien en la historia. Una por cada personaje, y al día siguiente la vara de Aarón fue la única que reverdeció y además echó fruto. Con esto Dios les estaba diciendo: miren, Él es mi escogido, ustedes no. Al final terminaron en el infierno. Se abrió la tierra y se los llevó a todos con todos sus pertenencias. ¿Qué fue lo que les movió a ellos? La envidia. Envidia ha habido registrada en la palabra del Señor en muchos, muchos casos. Muchos casos. Y eso Pablo lo está advirtiendo aquí a los romanos. Hermanos, abusados con los que están causando divisiones. Abusados con los que ponen tropiezos. Abusados con los que vienen a querer desdecir la doctrina sana. Tengan cuidado. No se junten con ellos. Pablo era muy categórico. En otras ocasiones había dicho: no coman con ellos. Comer y juntarse es tener comunión. No tengan comunión con esa gente. Era categórico, era muy fuerte Pablo, muy duro. Pero el refrán mexicano dice que a grandes males, grandes remedios. A veces puede pasar. A veces una simple diferencia de opinión va a hacer que 2 personas se separen aunque no se peleen. El problema es cuando esa separación causa dolor a la iglesia y divide. Eso es lo que hay que tener cuidado, hermano. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Versículo 18 dice: porque tales personas, esas que dividen, esas personas que causan divisiones, que se oponen a la verdad, esas personas son esclavas, no son libres. No son esclavas de nuestro Señor Jesucristo, son esclavas de sus propias entrañas, de sus propios vientres. ¿Y saben cómo actúan? Con palabras suaves, con lisonjas. Lisonja quiere decir: te calientan el oído, te engañan el corazón. Y lo hacen con los ingenuos, dice Pablo, con aquellos que no son malos. Hay gente que no es mala, pero como no tiene malicia, los que sí son malos y dividen vienen y dicen: oye, me gustaría decirte algo. Claro que el que es sencillo, el que es ingenuo, no se da cuenta que Satanás está atrás de esa persona que viene a decirles cosas. Ustedes bien saben que en las iglesias hay gente así. Y no glorifican a Dios, no edifican la iglesia. La obediencia de ustedes
ha venido a ser bien conocida de todos. Por eso yo me gozo con ustedes a los que les estoy mandando las cartas. Pero les invito, hermanos, decía Pablo, deseo que ustedes sean sabios para el bien e inocentes para el mal. No sean tan inteligentes para el mal. Más bien sean inteligentes para hacer lo bueno. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Fíjense que no dijo a los hermanos, porque el que ha venido para hacer el mal es el diablo y es el que se mete. Aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, hermanos. Si ustedes toman en cuenta estas advertencias que yo les doy. Y entonces los bendice y les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pero me sorprende cómo al final de la carta, una carta doctrinal de 16 capítulos que contiene muchísimas cosas importantes como estuvimos viendo, al final Pablo, además de los saludos que le ocuparon, estaba preocupado porque la iglesia pudiera estar firme, unida, sin pleitos, sin chismes, sin divisiones, sin malas ondas de parte de algunos. Iglesias se han acabado por este tipo de divisiones de pecado. Versículo 21 termina la epístola diciendo, les mandan saludos Timoteo, ya saben que es como mi hijo, mi colaborador. También les manda saludos Lucio, Jasón, Sosípater, que son mis parientes que andan conmigo. Les mandan saludos. Y yo creo que le dijo al hermano que estaba escribiéndole la carta dictada por Pablo, mándales un saludo tú. Y entonces el hermano que estaba escribiendo la carta que Pablo le dictó se llamaba Tercio. Porque dice, yo también Tercio que he escrito esta carta, les saludo en el Señor. No hay ninguna duda de que la carta era de Pablo, aunque aquí dice que la escribió Tercio. Pero era costumbre que algunos solamente trabajaban escribiendo. Y en este caso se cree que Tercio era solamente el que había escrito la carta que Pablo le estaba dictando. Pero de pasada dice, bueno, ya que estoy yo escribiendo la carta, pues yo Tercio que estoy escribiendo la carta aprovecho y les mando un saludo. También les manda saludos Gallo. Puede ser que sea el Gallo de la carta de Juan. Y Pablo dice, Gallo fue hospedador mío. Siempre su casa estuvo abierta para recibir a los hermanos de la iglesia. Les manda saludos Erasto. Él, acuérdense que es tesorero de la ciudad. Y también el hermano Cuarto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Nuevamente, apenas unos versículos antes estaba diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Será importante la gracia del Señor? Sin su gracia no somos nada, hermanos. Gracia quiere decir que nos ama sin cobrarnos, que nos da sin merecerlo. Pablo estaba consciente de que solo la gracia podía bendecir y guardar a los hermanos. Y entonces, en los últimos versículos, viene lo que se conoce teológicamente por una doxología. Doxología es una declaración de bendición y de gloria a Dios principalmente, con la que muchas veces los escritores, sobre todo Pablo, terminaba sus epístolas. Miren lo que dice. Y al que puede consolidaros según mi evangelio en la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en silencio desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora
y que mediante las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para obediencia de la fe, a Él, a ese que puede consolidarles, a ese que ha hecho todo esto en ustedes, al único Dios sabio, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esa es una doxología. Al único que es digno, al Rey de Reyes. Cuando se cierra una carta levantando el nombre del Señor, se le llama doxología. Y Pablo acostumbraba mucho a eso. Acompáñenme a Hebreos y con esto cerramos. Ahí en Hebreos también hay una doxología muy hermosa que el escritor de Hebreos usa para despedirse al final de la carta a los Hebreos. Vamos al final, en el último capítulo de Hebreos, y dice así: versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una doxología también. Bien, hermanos, fue la enseñanza corta esta noche, pero creo que muy importante. Gracias, mi amor. Necesitamos entonces llevarnos esta enseñanza, por breve que haya sido, breve pero muy importante, sobre todo para los días que estamos viviendo y para los días que vienen. Vamos a seguir considerando. ¿Sabes cuánta responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en torno a la enseñanza de esta noche? Tú puedes ser un instrumento que levante. Tú puedes ser un instrumento que edifique. Tú puedes ser alguien que bendiga. Pero también podemos ser alguien que destruya, que divida, que rompa, que lastime, que acabe. Y todo va a depender de a quién servimos y a quién deseamos glorificar. Va a ser muy importante que tengamos cuidado de nuestros corazones, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos deseando, de lo que estamos aceptando y no aceptando. Cada uno somos responsables de qué manera vamos a impactar positivo o negativamente a la iglesia del Señor. Yo confío, hermanos, porque Dios es bueno y hemos orado mucho, que el Señor va a terminar de guiarnos por su Espíritu para tomar en cuenta el versículo de la pared y terminar siendo instrumentos que unan, que edifiquen, que levanten y que terminen siendo para gloria de Dios. Estemos de pie. Cierras, por favor, Checo.